Saludo, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Le habla su amigo y hermano John Dinsey. Para mí es un placer estar con ustedes durante este programa de 2 horas, donde vamos a compartir información de gran importancia y que puede ser de gran beneficio para usted y su familia. Esperamos que usted pueda sintonizar las 2 horas porque cada minuto será de bendición. Hemos pedido la bendición de Dios y lo vamos a pedir en un momento y queremos incluirlo a usted en esa oración, pero antes quisiera tomar el momento para presentar a nuestra invitada especial durante este programa. Estamos hablando de la hermana Lady Martínez, que nos acompaña de la gran ciudad de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Bienvenida, hermana. Gracias, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar con la familia de 3ABN. Gracias, y está sonriendo porque ama a Cristo Jesús, ¿es así? Así es, así es. El Señor en el corazón es el motivo de toda mi felicidad. Amén, amén, gloria a Dios. Licenciada en Contabilidad y Auditoría. Hermana, ¿por qué seleccionó esa carrera? ¿Por qué le interesó tanto? Bueno, si le cuento, mi primera carrera, mi primera inclinación era comunicación social y ahora le tengo un poquito de pánico a las cámaras, pero mi mamá es contadora de profesión y al no poderme inclinar por la comunicación social, entonces ya me fui por los números. Me gusta porque los números son exactos. Me gusta la contabilidad porque yo digo siempre, en algún lado está el número que falta. Y siempre hay exactitud, siempre tienen que cuadrar las cosas. Y me gusta mucho por eso, porque los números son completamente interesantes. Cuando uno aprende en el mundo de los números y amarlo, uno ve que la vida, todo lo que uno hace tiene más sentido, tiene orden, tiene exactitud y por eso me incliné por esa carrera. Excelente, wow, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, esperamos que usted está preparado para tomar notas o para grabar este programa porque será de bendición. Va a aprender algo nuevo y posiblemente le va a ayudar a mejorar sus finanzas o las finanzas de otras personas, especialmente aquellos que están, tal vez parejas que están comenzando, jóvenes que están entrando en lo que es la universidad, cualquier persona. Y puede ser que tenemos empresarios de compañías aquí con nosotros y esperamos que usted preste atención también, porque lo que estamos viendo, hermana Martínez, es que estamos viendo, bueno, se ve a través de la historia, queridos amigos, lo que es bancarrotas. Grandes compañías que por un tiempo estaban avanzando y llegaron a un número grande en reconocimiento y fama, pero de repente se escucha que esa compañía se fue a la bancarrota. ¿Qué pasó? Tal vez se ha señalado en muchos casos lo que es que no manejaron bien las finanzas. Así que esto es muy importante y también hay muchos datos de matrimonios que han fallado porque el manejo de las finanzas. Alguien no tiene control y tienen problemas o tienen argumentos. Este es uno de los puntos de más problemas en los hogares y queremos compartir con ustedes información que será de beneficio, que le va a ayudar a tener, vamos a decir, más tranquilidad con sus finanzas, pero sobre todo queremos darle herramientas para que usted pueda manejar bien sus finanzas. Y estamos agradecidos que la hermana Lady Martínez está con nosotros. Ella tiene bastante experiencia en esto y por supuesto tiene una pasión, como han escuchado, para lo que es las finanzas y contabilidad. Pero antes de todo eso vamos a acercarnos a Dios en oración y le pedimos a ustedes que nos acompañen en esta oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos que la hermana Martínez está con nosotros y te pedimos que la dirijas y la bendigas con tu Espíritu Santo para que ella pueda compartir esas cosas que son de importancia y de gran beneficio para tus hijos. Te pedimos, Señor, que ayudes a todos que están escuchando, que consideren estas cosas y que evalúen cómo pueden utilizarlas para mejorar el uso de sus finanzas y las bendiciones que tú le entregas. Te rogamos, Señor, que consideres también todas las peticiones que han llegado a 3ABN Latino durante este día.
Señor, considera cada situación, cada persona, cada pedido, y te rogamos que, como has indicado en tu santa palabra, estamos pidiendo porque sabemos que tú has indicado que vamos a recibir. Te pedimos que ayudes a tus hijos a tener confianza y confiar en ti, no importa lo que pase, no importa qué tan difícil o qué tan compleja parezca la situación. Ayúdanos a entender de que contigo todo es posible. Te agradecemos, Señor. También te pedimos por aquellos que están enfermos, aquellos que están en alguna situación que ellos piensan que no hay salida. Te pedimos que les ayudes y ayudes a aquellos que tienen que enfrentar desafíos que saben que ellos mismos han causado. Ayúdalos a que se arrepientan, se entreguen a ti, y te pedimos también por aquellos que se han alejado de Cristo Jesús, que me están escuchando en este momento. Te pedimos que apeles a su corazón para que regresen y encuentren que hay gozo en seguir a Cristo. Te pedimos estas cosas en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, vamos a buscar lo que es el pasaje de la Biblia que vamos a comenzar con el libro de Proverbios, el capítulo 3 y los versículos 5 al 10. Proverbios 3, versículos 5 al 10. La palabra de Dios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria a Dios. Aquí tenemos maravillosas promesas de Dios y queremos invitar a nuestra querida hermana Martínez que nos ayude con algunos comentarios acerca de estos versículos. Sí, pastor, cada vez que hablo de finanza, yo pienso que la piedra angular para todo es Dios en primer lugar. Bueno, de hecho lo dice la Biblia, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y por eso yo he llegado a comprobar en mi vida profesional que el mejor libro de finanza, el mejor texto de finanza que podemos encontrar es la Biblia. Hay abundancia de consejos financieros para ello. Y este es uno de mis favoritos porque nos invita a poner a Dios en primer lugar. Cuando nosotros entendemos que Dios es el dueño de todo, que de Jehová es la tierra y su plenitud, que los bienes que tenemos, Dios es el que lo provee, que las capacidades que tenemos para poder llevar a cabo o emprender cualquier negocio proviene de Dios, entonces nosotros reconocemos su soberanía y el Señor se encarga de bendecirnos. Esta promesa, como usted la acaba de leer, y de hecho a mí me gusta otra versión, hay la versión actual de la Biblia. Al final dice que cuando nosotros ponemos a Dios como lo primero en nuestra casa, nunca faltará ni bebida ni comida. En la versión que usted leyó es con un lenguaje más antiguo, que tus lagares rebosarán de mosto, que siempre habrá abundancia, pero trayéndolo a la actualidad, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, no nos creemos sabios, aceptamos su consejo en todos los sentidos, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida económica, en nuestra vida de relación, entonces el Señor se encarga de bendecirnos. Y entonces esa bendición también abarca lo que tiene que ver con la vida material. Y es por eso que para mí el fundamento, lo principal de cualquier manejo eficiente de nuestras finanzas es Dios
en primer lugar, Dios en el centro de todo, Dios al control de nuestras finanzas y entonces la parte nuestra, ser fieles a Dios, capacitarnos y hoy es un buen día para eso. Muchos de nuestros amigos que están conectados con nosotros van a poder disfrutar de aprender un poco más acerca del manejo de nuestras finanzas, pero por sobre todo poniendo a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos y en todo lo que podamos conseguir y lo que hacemos con eso que conseguimos. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Excelente. $1 con la bendición de Dios es mejor que $100,000 sin la bendición de Dios. Porque Dios... Definitivamente. Dios tiene manera de multiplicar las cosas y de estrechar esas cosas de tal manera que suple las necesidades de sus hijos. Amén, amén. Amén. Bueno, queridos amigos, queremos compartir con ustedes ahora una ofrenda musical y tenemos una grabación de un tema que fue grabado por el hermano Fabio Murillo y el himno que va a interpretar es Muy dulce fiar en Cristo. Amén. Es la versión corta del himno Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. También lleva el título Es muy dulce fiar en Cristo. Flavio Murillo, si usted desea invitarlo para participar en algún evento, algún concierto, alguna participación en su iglesia, con mucho gusto, él puede buscar un tiempo para compartir con ustedes. Quiero compartir algunas de las palabras. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Voy a leer solamente la primera estrofa y el coro. Dice, oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Y queridos amigos, sí, es dulce fiar en Cristo, porque cuando uno camina con Cristo, vamos a decir que el estrés de la vida es mucho menos, porque sabemos que Cristo sabe solucionar nuestros problemas. Bueno, queremos ahora, vamos a entrar en lo que es en el tema que ya hablamos un poco acerca del tema de esta noche, acerca de las finanzas y el hogar. Entonces, vamos a hablar acerca de un presupuesto y eso de ¿qué es un presupuesto, hermana Martínez? ¿Cómo se puede definir lo que es un presupuesto? Bien, pastor, no sé si usted me permitirá hacerle yo, o usted es el que me está entrevistando a mí, pero no sé si usted me permitirá a mí hacerle una pregunta a usted. Y se la voy a hacer. Muy bien, ¿Qué adelante. a usted le viene a la mente cuando usted escucha la palabra presupuesto? Le atrapé ahí. Muchas gracias. Bueno, la palabra presupuesto
habla de una preparación para los desafíos de la vida que tienen que ver con nuestras finanzas y indica una preparación, una evaluación, cuáles son los gastos que vamos a tener, cuánto tenemos para ver si podemos satisfacer esos gastos y tener alguna planificación para hacer las compras y los pagos necesarios. Pero cuando Óigame, hablamos... pastor, pero usted es un experto. Yo pienso que estoy aquí de más, quizás, porque tenemos un experto en el pastor. No. Pero déjeme decirle, pastor, que usted definió completamente lo que es presupuesto. Pero muchas personas, cuando le mencionan la palabra presupuesto, le da la idea como de camisa de fuerza, como de control, como Esto que, es así. óyeme, no me puedo ni mover, no puedo hacer esto, si no es con lo que dice el presupuesto. Vamos a pasar Es más, hambre, pastor, vamos a mire, sufrir, ¿sí? Vamos a pasar hambre, vamos a sufrir, no, vamos a estar aquí Sí. encarcelados. Así es, pastor. Para muchas personas, presupuesto le da la idea como de hacer una dieta y lo postergan. No, al lunes, usted sabe eso. Bueno, nosotros las mujeres hacemos muchas dietas y eso de presupuesto es como empezar a hacer una dieta. Otros lo ven como, yo diría, como ir al dentista o al odontólogo, que es uno de los profesionales que no nos gusta ir. Y muchos lo ven así porque entienden que el presupuesto es como quitarle la libertad. Es lo que muchos ven. De hecho, pastor, yo aquí tengo un tiempo trabajando en el área, soy tesorera, donde trabajo, y yo no sé lo que es manejarse sin un presupuesto, porque cualquier institución tiene que saber lo que le ingresa y cómo gasta, y lo que gasta y en qué lo gasta. Y yo recuerdo que tenía un colaborador aquí en mi trabajo que siempre me decía, licenciada, es que cuando usted menciona esa palabra presupuesto, a mí me da de todo. Usted siempre dice, no hay presupuesto o hay que ver el presupuesto. Y las personas cuando escuchan esta palabra muchas veces se bloquean. Lo ven como un no hay, no puedo hacer, no puedo disfrutar. Sin embargo, pastor, la buena noticia es que el presupuesto es una excelente herramienta que nos puede ayudar para vivir mejor y conseguir lo que queremos y alcanzar las metas y objetivos que nosotros podemos tener en la vida. Entonces yo lo voy a definir, usted lo definió excelentemente bien, muy bien. Gloria a Dios, Definió gloria a Dios. lo que era el presupuesto. Y podríamos decir en palabras sencillas que el presupuesto no es más que decirle al dinero a dónde va, para que después nosotros no tengamos que preguntarle al dinero a dónde se nos fue. Eso es para decirlo en palabras llanas. Ya usted lo definió de la mejor manera. Es una planificación que hacemos de lo que nos ingresa y de lo que gastamos. Pero para decirlo así en forma sencilla, como les decía, repito, es decirle al dinero a dónde se va a ir, para que después no estemos preguntándonos dónde se nos fue el dinero. Yo no sé a cuántos de nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan le ha pasado que sale a la calle con una cantidad de dinero y cuando llega a su casa, entonces comienza a sacar cuenta, pero ven acá, ¿y por qué me quedan tanto? ¿Y en qué gasté? Y usted se pone, saca cuenta, da mente y dice, bueno, eché combustible, compré algo en el supermercado, pero todavía me faltan. Y yo le decía al principio que a mí me gusta la contabilidad porque es exacta. En algún lugar está ese dinero que nos falta. Y entonces después usted a veces en la noche dice, fue esto que gasté. Entonces el presupuesto viene a ser esa herramienta de ayuda para que nosotros podamos primero alcanzar nuestros objetivos y metas y después de forma planificada poder ver en cada renglón que gastamos, qué gastamos, cómo lo gastamos y entonces tomar las medidas necesarias para poder tener unas finanzas saludables. Excelente, tremendo, muy claro, muy claro. Creo que tienes razón que la mayoría de las personas ven eso como limitaciones, no vamos a disfrutar, no vamos a gozar, pero actualmente, como mencionó, la persona puede ver cómo va avanzando
y puede tener metas y objetivos y se puede gozar en saber, ya estamos cerca de poder hacer esto o poder completar esto, y puede tener ese gozo. También entramos en una situación que algunas personas, porque no han tenido un presupuesto, se encuentran en una situación bastante difícil, y lamentablemente tenemos que mencionar esto. Algunas personas, por no cuidar sus finanzas, se han visto en una situación tan grande que piensan que no hay salida y hasta se han quitado la vida. Así que queremos decirle que escuche bien este programa, porque queremos que usted pueda entender de que usted puede tener una salida, especialmente basado en cómo se comenzó este programa con Proverbios capítulo 3, y le agradezco a nuestra hermana Martínez por seleccionar estos pasajes, estos versículos de la Biblia que nos ayudan a entender de que Dios bendice a aquellos que confían en Él y entran en su plan divino para mejorar sus finanzas. Entonces, ya usted mencionó algunos beneficios, pero ¿puede mencionar beneficio 1, 2, 3, 4 y 5 de tener un presupuesto? Así es, pastor, pero antes de mencionarle esos beneficios, hablamos acerca, usted mencionaba el versículo del principio, pero a mí me gusta mucho ver también a Jesús en la parte financiera. ¿Sí? Y uno de los textos más conocidos de planificación o de presupuesto, y uno de los mejores consejos que encontramos de Jesús, es el que está en el libro de Lucas, el capítulo 14, los versículos 28 al 33. Que dice, si algún hombre va a construir una torre, ¿acaso no se sienta primero y calcula todos los gastos para ver si tiene cómo terminarla? Y no sea que después que ponga los cimientos y no pueda terminarla, entonces todos se comiencen a burlar de él y digan, mira, no pudo terminar la torre. La Biblia, Jesús aconsejó mucho acerca de la planificación. Y usted decía que muchas personas, al no planificarse, se van a la ruina, a la bancarrota, a la crisis financiera personal o de su negocio, y entonces no ven ninguna salida y se quita la vida. Y entonces aquí vemos la primera ventaja de lo que es tener un buen presupuesto. Un buen presupuesto o manejarnos con un presupuesto nos da muchas ventajas. Una de las que Jesús mencionaba es que después iniciamos algo y no lo vamos a poder terminar. Entonces, lo mejor es planificarnos. La primera ventaja, así mencionándola en 1, 2 y 3, es que el presupuesto nos permite desarrollar metas y proyectos. Cuando nosotros queremos hacer algo, lo primero que tenemos que sentarnos es a planificar, y entonces dependiendo de lo que veamos que nos dan la resta de los ingresos menos los gastos y ese excedente que nos queda, entonces podemos desarrollar metas y proyectos, pero eso lo sabremos simplemente teniendo un presupuesto. Si no tenemos presupuesto, entonces no vamos a saber qué nos queda, dónde podemos reducir gastos, y vamos a estar trabajando a la ciega. Yo digo, a mí no me gusta trabajar de manera ciega. Yo tengo que ver qué me entró, en qué gasté, y eso lo proporciona un presupuesto. La segunda ventaja que nos da el presupuesto es que nos da dirección y orden en nuestras finanzas. Yo siempre digo, ningún avión sale a volar sin saber dónde va a aterrizar. Y muchas veces nos pasa esto en las finanzas. No tenemos dirección, no sabemos a dónde vamos. Entonces, en nuestras finanzas tenemos que hacer aterrizajes forzosos. ¿Y cuáles son los aterrizajes forzosos? Incurrir en deudas, enredarnos con las tarjetas de crédito porque no le dimos dirección. Y el presupuesto le da dirección a nuestras finanzas. Otra de las ventajas del presupuesto es que nos ayuda a manejarnos dentro de nuestros ingresos. Ustedes saben que cuando nosotros gastamos más de lo que nos ingresa, simplemente incurrimos en una deuda. Entonces, el presupuesto nos ayuda a ver qué nos ingresó, qué tenemos. A mí me gusta un versículo en el libro de Proverbios, el capítulo 27, los versículos del 23 al 27, que el sabio Salomón dice, está atento al estado de tu rebaño, cuida de tu ganado,
porque el rebaño y la grama no van a durar para siempre. Y diciéndolo en un lenguaje actual, el sabio Salomón en estos versículos dice, mira, ten en cuenta lo que te ingresa y lo que te gasta, porque la salud, el trabajo no dura para siempre. Y va a llegar el tiempo en donde la oveja no va a dar lana, no va a dar leche en las vacas, entonces, ¿de qué te va a alimentar? Poniéndolo ya en nuestro propio lenguaje, lo que dice el sabio Salomón en estos versículos, y entonces él recomienda a estar pendiente del estado de las ovejas. En ese tiempo el sabio Salomón no tenía un sistema bancario, ni había estados de cuenta para uno saber cómo van nuestros negocios. Pero si lo traemos ahora, lo que él nos dice aquí, mira, está al pendiente de tus finanzas. Y eso lo hace un presupuesto. Hay muchas personas, pastor, que a veces no saben ni siquiera lo que ganan. Tienen negocios informales, pequeños negocios y no saben ni lo que le ingresa exactamente ni en qué lo gasta. Y entonces el presupuesto, otra de sus ventajas es que nos dice cuáles son nuestros ingresos y nos ayuda a vivir dentro de ellas. Otra de las ventajas, una cuarta ventaja del presupuesto, es que podemos estar preparados para situaciones de emergencia. Muchas veces cuando estamos manejando nuestras finanzas, quizás yo diría a la loca, como diríamos aquí en Dominicana, no sabemos qué no entró, ni qué gastamos. Al momento de una emergencia, entonces no sabemos cómo responder y lamentablemente recurrimos, como decía ahorita, a tomar prestado. Entonces el presupuesto nos ayuda a estar preparados para situaciones de emergencia. Hay muchas más ventajas que tiene el presupuesto, nos ayuda a actuar de manera oportuna, nos da una facilidad para entrar en otros renglones de negocio, hacer inversiones, porque al saber cómo nos manejamos, entonces podemos saber en qué invertimos, qué podemos hacer y qué metas lograr en lo que tiene que ver con las finanzas en nuestra familia y también en nuestros negocios. Excelente, excelente, gloria a Dios. Bueno, yo aquí me llegó a la mente, nunca había pensado en este pasaje de la Biblia, hablando de las finanzas y preparación para situaciones. Vemos en el libro de Génesis que Dios bendice al faraón con sueños acerca de vacas flacas y vacas fuertes y saludables. Y por supuesto, conocemos la historia que Dios usó a José para ayudarle al faraón a entender que venían 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Y interesantemente aquí veo en el libro de, no sé si te iba a comentar acerca de estos versículos, pero dice en Génesis 41, después de decir lo que venía al faraón, dice, por tanto, versículo 33, 41-33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. O sea, estaba aquí indicando un plan de guardar y proveer para los tiempos difíciles. Me parece que era un estilo de, vamos a decir, presupuesto. ¿Qué piensan ustedes? Así es, pastor. Yo creo que en esta historia de la parte de la vida de José, donde ya pasa a ser administrador, nosotros encontramos uno de los mejores modelos de finanzas. Si usted nota completamente la historia, Dios bendice a José. Amén. Porque recordamos que Dios es el que provee y da la sabiduría. Dios bendice a José y cuando José le dice al faraón lo que va a pasar, el faraón dice, bueno, pero yo pienso que no podemos encontrar aquí mejor hombre que tú para que esté al frente. Amén. Y entonces José comienza un proceso de planificación. Y me imagino todos esos 7 años construyendo lugares para guardar las provisiones de alimento. Me imagino a José haciendo cálculos con los ingresos, cuánto trigo se recolectaba en un mes, haciendo primero una evaluación de lo que tenía,
para ver de todo lo que había en Egipto, me imagino que José tomó un tiempo para ver y hacer promedio de qué entraba de trigo, de alimentos en un mes, y así hacer una proyección de futuro, de cuánto José necesitaba para mantener a todo un pueblo de Egipto y también a las naciones circunvecinas, mantenerlo durante todo ese tiempo. Y José hizo una provisión, como le decía, uno de los mejores modelos. Y si usted sigue leyendo cómo José manejó todo esto, usted puede notar que cuando ya el pueblo se le acabó el dinero que venía a buscar y el faraón lo mandaba donde José, José comenzó a negociar con el pueblo. Y ahí vemos uno de los primeros cálculos de intereses. José le dijo al pueblo, bueno, yo le voy a dar trigo para sembrar. Ustedes van a sembrar y de lo que siembre me van a pagar un quinto, o sea, un 20% de interés. Yo pienso que una tasa bien alta de interés le cobraba a José, pero vaya, se necesitaba en el momento para poder sostener la economía de todo Egipto. Y entonces sí, un modelo excelente de planificación. José se tomó 7 años para ahorrar, 7 años para evaluar, 7 años para planificar. Y entonces, al cabo de esos 7 años, en el tiempo de abundancia, entonces el país, el faraón y José estaban tranquilos, porque ahora iban a cosechar lo que habían planificado. Y esta es una de las más grandes ventajas de la planificación, del presupuesto, porque te hace estar preparado para situaciones futuras. Y entonces ya cuando llegan las situaciones futuras, pastor, no nos atrapa de sorpresa, sino que sabemos de dónde resolver, de dónde echar a la mano, como decimos nosotros aquí, y poder hacerle frente a esas situaciones. José, bajo la dirección de Dios, pero también con planificación, con control, con dirección, con supervisión, con disciplina, entonces pudo mantener una economía estable en todo lo que fue el país de Egipto y ser un proveedor también para su familia que estaba fuera de Egipto y para otros pueblos más. Pastor, mejor ejemplo no podemos encontrar en la Biblia de lo que es planificación, dirección y manejo adecuado de las finanzas. Amén. Y como mencionó, su familia que no estaban en Egipto, Egipto llegó a ser proveedor para otros países también. O sea que Dios bendice a sus hijos con la provisión que necesitan para sus necesidades hoy y sus necesidades mañana, pero en esta situación fue que Dios suplió las necesidades, fue sistemáticamente. Dios no le dio al pueblo de Egipto todo de una vez. Bueno, vienen 7 años, en el primer año te vamos a dar todo lo que va a necesitar. No, fue sistemáticamente bendiciendo durante los 7 años de abundancia para que y si hubiera dado, vamos a decir, licenciada, todo lo que sería de abundancia para 7 años en un momento, tal vez no hubieran estado preparados para usar esa abundancia, pero qué maravillosa manera como usted lo mencionó y lo describió, excelente. Y por supuesto, podemos decir que la misma cosa Dios puede hacer con nosotros también. Nos puede bendecir de acuerdo a nuestras necesidades y como usted mencionó, si no hacen un plan de control, porque venían 7 años, si usaban lo que guardaron en un solo año, iban a sufrir por 6 años. Así que tenemos que confiar en Dios y con la bendición de Dios podemos seguir adelante. ¿Algún comentario más acerca de esto? No, pastor, pienso, me gusta su análisis. Si el Señor le daba a sí mismo, como usted dice, todo en un año y a veces nosotros nos quejamos
y pedimos a Dios. Yo misma a veces le digo, pero Señor, mándame un poquito más de dinero. Pero el Señor sabe en cada etapa y de cada forma en que nosotros lo necesitábamos. Si quizás se lo mandaba en un solo año, toda la abundancia lo iban a desperdiciar o no lo iban a saber aprovechar. Pero Dios en su infinita misericordia proveyó de 7 años de abundancia, lo que le dio el tiempo perfecto para ellos entonces, y José, con José al frente, hacer la planificación necesaria y guardar, porque ahorita, pastor, vamos a hablar un poquito también acerca del ahorro y de las inversiones, vamos a hablar un poquito de esto y guardar lo que necesitaba para esos años de escasez. Y entonces el pueblo estuvo completamente preparado, el pueblo estaba seguro, la familia de José, como mencionábamos, y eso pasa con nosotros, cuando nosotros, porque cuando nos manejamos mal, no solo nos afectamos nosotros, sino nuestra familia, el entorno, si tenemos algún negocio y no planificamos los empleados que dependen de nosotros. Eso pasa cuando nos manejamos bien, los demás también se benefician y nuestra familia, que es lo que más queremos. Y cuando no nos manejamos bien, entonces también eso afecta. Por eso la importancia de siempre planificarnos, tener un presupuesto a la mano, una guía que nos dé dirección en lo que tiene que ver con nuestras finanzas, y eso nos garantizará tranquilidad, paz. Yo digo siempre, pastor, que no es lo mismo yo ir a la iglesia a adorar a Dios cuando yo estoy tranquila porque sé que tengo mi comida segura, cómo resolver, que cuando los problemas me están agotando, ni siquiera el orar uno se concentra. Y es por eso que este tema es vital, especialmente para nuestros hermanos de iglesia, para nuestros amigos también, pero Dios desea que seamos prosperados en todo. Dios desea prosperidad para sus hijos, no prosperidad como la promueve el mundo, sino que tengamos lo necesario para poder sobrevivir y que nuestra vida financiera también sea un testimonio. Nuestras finanzas, como nos manejamos, también habla acerca del Dios que nosotros servimos. Y es por eso la importancia de tener un buen presupuesto. Excelente, gloria a Dios. Doctora, seguramente doctora también merece ese título. Quisiera entonces hablar acerca, hemos hablado de la bendición de Dios y cómo Él bendice a sus hijos, pero también uno tiene que cooperar con Dios porque Dios bendice a sus hijos y tener en mente de que la bendición que recibimos, de acuerdo a lo que vemos, podemos también compartir con otros. ¿Qué puede decir acerca de lo que es la obediencia a Dios y de vivir una vida entregada a Dios? Porque Dios, de acuerdo a lo que leemos en Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Puede compartir algo acerca de eso? Claro, pastor. Ahorita al empezar hablábamos acerca de serle fiel a Dios, de honrar a Dios con la riqueza de nuestros bienes. Y la obediencia, como usted me preguntaba, la obediencia a Dios es vital. Al principio yo mencioné un versículo que me gusta mucho, es que si Jehová no edifica la casa, sí. Si Jehová no está al frente de nuestras finanzas, en vano podemos hacer todos los negocios del mundo, para parafrasearlo, pero si Dios no es el centro, y algo de lo que Dios nos pide es que seamos fieles en los recursos que Él nos da. Y en esto entra la obediencia a Dios. Dios nos pide en la Biblia que seamos fieles en una parte de nuestro dinero, de lo que Él mismo nos da. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y de lo recibido de sus manos es que nosotros le devolvemos. Entonces, para tener buenas finanzas debemos de ser obedientes a Dios en todo, y eso implica ser obediente en lo que tiene que ver con nuestras finanzas. El Señor nos pide devolver el diezmo, o sea, el 10% de nuestras entradas, devolver nuestras ofrendas. Y yo podría, pastor, pasar la mañana contándole experiencias de mi vida, de cómo yo he podido ver, palpar
cómo Dios se desborda en bendiciones cuando nosotros somos fieles y obedientes a Él en lo que Él nos pide. Dios lo que más requiere del ser humano es que obedezca su palabra. Y Él en su palabra, en lo que tiene que ver con dinero, nos pide que seamos fieles en los diezmos y las ofrendas. Hay una cita que todos nos la sabemos muy bien en Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, pero ese pedir de Dios viene acompañado de bendiciones. Y es por eso que yo quiero invitar a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos escuchan, que en lo que tiene que ver con finanzas seamos fieles a Dios. Amén. Y Dios, mis hermanos, se va a encargar de bendecirnos. No es que nosotros estamos comprando el favor de Dios, no, es que Dios es un Dios de pacto y Dios lo que promete lo cumple. Amén. Él promete, si tú eres fiel con tus diezmos y las ofrendas, entonces yo te devolveré en abundancia. En Job, el capítulo 21, si mal no recuerdo, el Señor nos llama a volvernos en pacto con Él. Vuélvete en amistad conmigo. Y me gusta un versículo que dice ahí mismo en Job, en ese mismo capítulo, que dice, y tendrás plata en abundancia. Amén. Yo uso a veces mucho ese versículo, pero yo en mi vida he visto la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, dice Proverbio, no trae tristeza consigo. Y la bendición de Dios a veces no es solo en dinero en efectivo, es que Él nos devuelve en salud, Él nos devuelve en familias estables, en ver a nuestros hijos. Yo digo, cuando yo no tengo que pagar para ir a un médico porque pasé un año sin enfermarme, esas son las bendiciones que Dios le da a sus hijos fieles. Entonces, pastor, en finanzas, obedecer a Dios es una de las piedras angulares. Hay que hacer nuestra parte, hay que planificarnos, pero Dios en el centro, Dios al control de nuestras finanzas, y entonces nosotros siéndole fieles a Dios y veremos bendiciones sin fin. Yo les puedo decir que soy una muestra fehaciente en muchos aspectos de mi vida, en lo que, cómo Dios nos ha bendecido a mí, a mi familia, por nuestra fidelidad, porque Dios es fiel. Dios es fiel y cumple sus pactos y sus promesas. Amén, amén, gloria a Dios, excelente. Bueno, para aquellos que posiblemente están escuchando la palabra diezmo por primera vez, quiero decir que la Biblia establece que es un 10% de sus entradas y por supuesto las ofrendas son adicionales, expresiones de su gratitud a Dios por las bendiciones recibidas. En resumen, entonces me parece también, hermana, que Dios es suficientemente sabio, es sabio en sobremanera. No podemos entender nosotros la sabiduría de Dios, porque nosotros podemos evaluar las cosas como la vemos, pero Dios puede ver en el futuro también. Nosotros no tenemos vamos a decir, no podemos hacer eso, no podemos ver en el futuro lo que viene, podemos proyectar. Pero Dios ve la realidad de lo que puede pasar en el futuro. Pero hablando de lo que es la bendición de entregarle a Dios lo que es de Él, porque el diezmo le pertenece a Dios, porque Dios nos bendice y Él espera que nosotros en responder a sus bendiciones le regresemos a Él el 10%. Usted mencionó los diezmos, porque por eso mencioné antes $1 con Dios, con la bendición de Dios es mejor que $100,000 sin la bendición de Dios. Y también creo que algunas personas, para su bien, Dios no le da riquezas porque no van a saber cómo manejarla. ¿Puede comentar acerca de eso? Así es, pastor. De hecho, he leído sobre personas que han ganado la lotería y he leído sobre la vida después que ganaron la lotería, y muchos de ellos, al cabo de un tiempo, han terminado peor económicamente o más pobres de lo que eran antes de ganar la lotería. Y es que la cantidad de dinero que uno tiene no garantiza estabilidad financiera. Lo que garantiza estabilidad financiera es una buena administración de los recursos. Por eso el Señor, que es omnipotente, omnisciente, que conoce el fin de nuestras vidas desde el principio, sabe a quienes nos da una cantidad limitada o ilimitada de recursos. Es por eso que nosotros debemos de aprender a vivir con lo que tenemos, con lo que Dios
nos provee. Yo uso siempre dos palabras, el conformismo y el contentamiento. Hay que aprender a estar contento con lo que Dios nos da, pero no conformarnos, siempre avanzar, algo que tengamos que mejorar, algún aspecto que debamos corregir en el manejo de nuestras finanzas, porque con nuestras finanzas también nosotros como cristianos damos testimonio de un Dios poderoso, de un Dios que es fuerte, de un Dios en el que hay esperanza. Entonces nosotros debemos aprender a manejar. Si el Señor se plació en darnos una cantidad de recursos, utilizarlo de forma adecuada, ayudar a los demás, darle la gloria a Él con nuestras finanzas, vivir para servirle con eso que Él nos dio y aprovecharlo. Pero si el Señor nos dio pocos recursos, vivir con lo que Él nos dio. Yo recuerdo en la Biblia, no sé si fue el apóstol Pablo que decía, dame lo suficiente para vivir, no poco que llegue a negarte, ni mucho que me olvide de ti. Manténme con el pan necesario. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar, vivir con nuestras necesidades cubiertas, a apoyarnos en una buena herramienta que es el presupuesto para que podamos hacer provisión para el futuro. No conocemos el futuro, pero sí podemos hacer una planificación y estar seguros, adorar a Dios con nuestros bienes, serle fiel a Él, y el Señor se va a encargar de bendecirnos. Amén, amén. Muchas gracias. Es interesante que mientras usted estaba hablando, busqué y hay más de 50% de las personas que ganan la lotería que entran entonces en bancarrota, porque sí, o sea, no saben cómo administrar el dinero, no saben qué hacer con ese dinero. Comienzan a gastar y gastar y de repente se dan cuenta que no tienen nada. Así que sí vale la pena entender los principios de cómo preparar un presupuesto y vivir por ese presupuesto para mayor beneficio. Y por supuesto, con la bendición de Dios, por supuesto, podemos hacer lo mejor para nuestras vidas. Yo, cuando hago alguna oración de finanzas, le pido a Dios que bendiga cada centavo, cada dólar, para recibir el mayor beneficio de acuerdo a su divina voluntad, porque así entonces uno entra en el plan divino de Dios. Y Dios quiere que sus hijos estén contentos. Él no va a privar a nadie de las cosas buenas. Dios va a suplir las cosas buenas a sus hijos y debemos agradecerle por recibir esas bendiciones. ¿Sí? ¿Qué le parece? Así es, pastor. Debemos de vivir agradecidos del Señor, como el versículo que usted mencionaba en Filipenses, darle gracias y el Señor suplirá, el Señor se encargará de suplir todo lo que nos falte. Él dice, tiene una promesa muy bonita en la Biblia, no he visto justo desamparado, amén, ni su simiente que mendigue pan. Y esta es una promesa condicional, porque dice, no he visto justo. Entonces hay que andar con justicia y el Señor entonces promete no desampararnos ni a nosotros ni a nuestra descendencia. Y eso es lo bonito, pastor. Mire, yo me gozo hablando de este tema de finanzas a la luz de la Biblia, porque veo un Dios proveedor, un Dios bueno, un Dios que suple, un Dios que se preocupa por las necesidades de sus hijos. De hecho, cuando creó al mundo, pastor, nos hizo un mundo con todas las comodidades. Amén. La luz, el sol, el agua, los alimentos, nos ambientó un mundo, y ese es el Dios al que nosotros servimos, y ese es el Dios al que yo invito a nuestros amigos a que prueben a Dios, que sean fieles a Dios. Y yo no le estoy hablando de algo que yo leí, yo le estoy hablando de algo que yo vivo el día a día. Cuando yo entro a mi oficina a trabajar, pastor, yo le digo, Señor, los recursos que entren a esta oficina, bendícelo. Y que permite que sean de bendición para otros. Ayúdanos a bendecir a otros. Y el Señor se encarga. Esto hay que vivirlo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Aprender a serle fiel a Dios. Porque Dios es fiel en cumplir sus promesas en nuestras vidas. Amén, amén, gloria a Dios. Linda promesa que mencionó
es maravilloso cuando uno considera las promesas de Dios, y hay muchas, hay abundancia de promesas de Dios, y algunas vienen con condiciones. Estaba pensando también cuando hablamos de lo que es el diezmo, de regresar a Dios lo que le pertenece, que Dios también bendice a sus hijos cuando entregan sus ofrendas y diezmos, con que las cosas que tienen duran más. Si alguna persona, tal vez, si hablamos de comparar las llantas de los vehículos o las gomas, como dicen algunos, tal vez a esos hijos, puedo decir que a los hijos de Dios le dura más las cosas que aquellos que no le regresan a Dios lo que es el diezmo y entregan ofrendas. La ropa tal vez dura más tiempo, las cosas de las casas duran más tiempo. ¿Por qué? Porque Dios bendice a sus hijos. No necesariamente vamos a decir que usted tiene en $100 y de repente el próximo día va a ver que hay $10,000. Dios va a bendecir a sus hijos de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a lo que están enfrentando. Así que podemos confiar en Dios, y por esa razón cuando uno lee Proverbios capítulo 3, y le vamos a indicar a aquellos nuevamente que tal vez entraron en la mitad de esta primera hora, que lea Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 10. Proverbios 3, 5 al 10. Y ahí Dios le tiene promesas maravillosas para usted. Queremos en la segunda hora entrar más en lo que es preparar un presupuesto. ¿Y qué significa todo esto de ahorro y cómo usted puede beneficiarse? Las ventajas, y queremos que usted tenga toda esa información. Licenciada Lady Martínez es quien está con nosotros, y le agradecemos nuevamente por dedicar este tiempo. Me parece que sería bueno en otra ocasión hacer este programa en vivo, y nuevamente repito, es un programa pregrabado porque sabemos que hay personas que tienen preguntas. Recuerdo escuchando, prendí el radio una vez, estaba manejando y escuché a una persona que llamó a un experto de finanzas y le preguntó que si podía comprarse un vehículo nuevo. Y yo dije, ¿por qué está llamando a este individuo para preguntarle si podía comprar un vehículo nuevo? Entonces él le preguntó acerca de sus finanzas y cuánto tenía en el banco, cuáles eran sus gastos, etcétera. Y le decía, me parece que usted tiene que esperar un poco más de tiempo de acuerdo a sus finanzas. Así que vemos que no siempre podemos hacer las cosas que queremos en el tiempo que queremos. Lamentablemente, licenciada, cuando usted entra en una tienda, ahí van 50% de descuento, compra 2, te regalamos 1 y cosas así. ¿Qué podemos hacer cuando vemos esas cosas considerando el presupuesto? Así es, pastor. Bueno, ahorita mencionaba que una de las ventajas que nos da el presupuesto es que nos ayuda a tener dirección y control y hacer buenas decisiones. Y pastor, para esto hay que tener mucha disciplina, mucha disciplina. Yo pienso, pastor, que en las finanzas es un mundo. No solo podemos hablar de presupuesto, podemos hablar de compras inteligentes, de tarjetas de crédito, exacto, sí. De todo eso. Las finanzas tienen muchísimas áreas en las que podemos, hablar y tener un programa. Pero para controlarnos, yo he puesto algunos elementos en práctica para controlar nuestro presupuesto, y como usted dice, cuando entramos a una tienda, no volvernos locos y viendo ofertas y comprando lo que nos agrada, lo que nos gusta, lo que queremos comprar. Y yo le tengo algunos consejitos, pastor, en ese aspecto. Lo primero es, siempre que vayamos a salir a comprar, lo que los economistas recomiendan es ir con una lista con lo que vamos a comprar. Pero ok, si no quieres ir a comprar con la lista, mi recomendación principal es que cuando vayamos a la tienda a comprar algo específico y no vernos tentados por la serie de ofertas que podemos encontrar en las tiendas, en los supermercados, es ir con el dinero exacto en efectivo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros salimos con la tarjeta de crédito, es un dinero que es un crédito
lo vamos a deber, pero no lo sentimos así. Y entonces cuando ya vamos con el dinero en efectivo, se nos hace más fácil comprar exactamente lo que nosotros fuimos a buscar. Otro consejo que yo le doy es que cuando nos veamos expuestos a comprar algo, primero analicemos cuántas horas de trabajo nos toca producir ese dinero que vamos a gastar. Después que calculemos cuántas horas de trabajo tenemos que emplear para producirlo, entonces evaluar si realmente lo necesitamos. Y quizás dar una vuelta en el supermercado, esperar un ratito para evaluar. Si aún no hemos entrado al supermercado, si no vamos a salir de la casa, si tenemos que comprar en línea, porque no solo Pastor las ofertas en el supermercado, ahora tenemos el supermercado, la tienda en la casa por internet. Y entonces mirar, esperar un día, esperar 2 días antes de comprar, a ver si podemos sobrevivir sin eso. Si usted pudo sobrevivir sin eso, mi querido hermano, mi querido amigo, eso puede esperar, es simplemente un deseo, no una necesidad, que siempre es bueno diferenciar estas dos cosas, del deseo o la necesidad. Y ese es otro consejo, cuando vaya a comprar y lo asalten las ofertas, mire a ver si de verdad lo necesita, es un deseo o una necesidad. Si no es un deseo, si le cuestan muchas horas de trabajo, si usted puede sobrevivir sin eso, salga de ese supermercado, salga de esa tienda y no incurra en ese gasto. Los comerciantes, los dueños de negocio tienen personas capacitadas en publicidad para trabajar en eso. Y si nosotros nos llevamos de eso, vamos a gastar todo lo que tenemos, pero nosotros tenemos que ser más sabios y comprar inteligentemente y saber cuándo detenernos, cuándo seguir, cuándo comprar, cuándo no. Y esto nos lo dará la disciplina. Y recordar que en casa tenemos un presupuesto que debemos seguir. Si no tenemos eso en presupuesto o determinado para gastar, entonces simplemente no gastarlo. Y yo le aseguro que podemos sobrevivir sin comprar esas ofertas que la tienda entienden, que nos crean una necesidad, pero que realmente no la necesitamos. Así que, Pastor, esos son mis consejos. Abandonar la tienda, irnos, calcular si es una necesidad, y yo sé que eso nos dará control y dirección en lo que tiene que ver con nuestras finanzas. Muchas gracias. Sí, es una... vamos a decir, tentación, queridos amigos, es una tentación cuando uno entra en una tienda y, por supuesto, le presentan esas ofertas, 50% descuento, compre uno y le damos uno gratis, o compre 2 y le damos uno gratis. Uno tiene que entender de que no siempre vale la pena o es provechoso o beneficioso vamos a decir, gastar el dinero en esas cosas cuando usted puede esperar. Bueno, queridos amigos, queremos invitarle a que continúen con nosotros en la segunda hora. Vamos a presentar lo que es preparar su presupuesto, cómo los beneficios de ahorrar y cómo pueden entonces beneficiarse del uso de un presupuesto. No se retire, vamos a regresar en breve y continuar este programa de bendición. Hola familia, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias que compartir con ustedes, nuestros televidentes y radioescuchas. En las Sagradas Escrituras leemos en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una de las formas en que usted junto a nosotros puede esparcir el Evangelio es a través de la obra misionera. Pero ¿cómo usted puede contribuir? Es bien sencillo. 3ABN Latino tiene una línea de gran variedad de nuestros programas en YouTube. Cada semana se sube programación nueva de gran bendición para nuestras vidas. Usted podrá compartir nuestra programación con sus familiares y amigos suscribiéndose a YouTube y así podrá estar actualizado o actualizada cada vez que tengamos material nuevo.
También tiene la opción de copiar el link o enlace y así lo podrá compartir. O si le gustó un programa y quisiera volver a verlo, usted lo podrá ver nuevamente. Comparta esta información con sus amigos y familiares como obra misionera para salvar vidas. Muchas gracias a ustedes que nos llevan cada día en sus oraciones y nos apoyan financieramente. Si Dios toca su corazón para ser parte de esta misión, que es llevar el mensaje de salvación a todas partes del mundo y le gustaría conocer más de cómo puede ayudar, se puede comunicar con nosotros y con gusto le ayudaremos. Únase a nosotros en la predicación del Evangelio. Si desea tener mayor información, nos puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, al WhatsApp +1 618 218 3936, llamando al +1 618 627 7021, escribiendo a latino@3abn.tv o visitando nuestra página web segura 3abnlatino.tv. Les informó Ana Salgas. Bienvenidos a la segunda hora de este programa que ha sido de bendición. La primera hora tenemos con nosotros nuevamente a la licenciada, la voy a llamar doctora, Lady Martínez. Bienvenida, hermana. Gracias, pastor. Qué bueno que seguimos aquí nuevamente. Sé que la primera parte ha sido de mucha bendición y vamos a entrar ahora en esta segunda parte, algo un poquito más práctico, y vamos a aprender un poquito más acerca de cómo utilizar perfectamente esa herramienta que es el presupuesto. Excelente. Bueno, para aquellos que son aficionados y ven cosas que otros no ven, sí, hay una cámara diferente con la doctora y tal vez se ve un poco diferente, pero se ve bien todavía. Así que vamos a seguir adelante con este programa y queremos decirle, queridos amigos, que si usted no vio la primera parte, debe entrar en YouTube para que pueda ver la primera parte y ver el programa completo, porque así tiene una base mejor y puede entender dónde estábamos y a dónde vamos a seguir. Antes de continuar, queremos compartir con ustedes una ofrenda musical y en esta ocasión la hermana Irene Becerra va a interpretar en piano Cada Momento.
Amén. Muchas gracias a la hermana Irene Becerra que vino a grabar ese tema desde el país de Chile. Y quiero leer algunas palabras de este himno que mencioné, que se llama Cada Momento. También se conoce como Cristo me ayuda por Él a vivir. Y voy a leer aquí parte de este himno. Dice, Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Segunda estrofa. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Amén. Gloria a Dios. Lindo himno. Bueno, estamos, queridos amigos, con la hermana Lady Martínez, licenciada en Contabilidad y Auditoría. Y le agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Y ahora vamos a entrar en lo que es elaborar un presupuesto. Así que, hermana Lady, puede entonces caminarnos por lo que es preparar un presupuesto. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué debe buscar? ¿Cuál momento del día es mejor para preparar un presupuesto? Sí, pastor. Vamos a entrarnos ahora ya en lo que tiene que ver con la parte técnica del presupuesto. Y hay muchas formas, hay muchos escritores de economía, de finanzas, que tienen distintos métodos, pero al final todo termina en lo mismo, el hacer un resumen de nuestros ingresos y de nuestros gastos. Para mí, el primer paso y el más importante es hacer un compromiso. Y este compromiso implica yo ver dónde estoy económicamente con mis finanzas y ver hacia dónde quiero llegar. Y luego, entonces, tomar una decisión. Y para esto hay que buscar las herramientas necesarias. Pastor, cuando yo hace años atrás daba algún seminario de esto, de planificación, yo generalmente llevaba algunas hojas cuadriculadas, con un formato donde íbamos a poner los ingresos, las deducciones y los gastos. Pero hoy la tecnología nos ha ayudado un poco con esto. Así que hoy, cuando doy estos seminarios, ya no llevo esa cantidad de hojas para poner los ingresos, los gastos y darle seguimiento, sino que ahora tenemos aplicaciones en los teléfonos. Entonces, lo primero que debemos de hacer, asumir el compromiso y entonces ver la situación financiera que tengo y buscar la herramienta adecuada para entonces yo poder trabajar mi presupuesto. Y hay muchas aplicaciones. De hecho, yo les invito a nuestros amigos a que en la tienda de su dispositivo electrónico, de su celular, puedan buscar por el nombre presupuesto y le van a salir muchas aplicaciones. Yo en esta ocasión no le voy a dar un nombre de una aplicación en específica, pero sí le puedo decir algunas características que deben de tener esta aplicación. Lo primero que para una aplicación para usar presupuesto debe de ser flexible, debe de ser gráfica, debe de ser fácil de usar para ustedes, debe de tener un resguardo, debe de tener la facilidad de ayudarle a crear las categorías o tener ya las categorías predeterminadas. Una característica muy importante, si es posible, debe de ser gratis. Hay muchas aplicaciones gratis para esto. También debe de ser multidivisas, por si en algún momento usted se traslada de su lugar y es otro tipo de divisa que se usa, si de peso a dólar, debe de ser así multidivisa. También debe de permitir usar entre dos usuarios por si en este caso el esposo la quiere compartir con el esposo y manejarlo. Yo les puedo decir en mi caso personal cómo nosotros lo manejamos, en mi caso el presupuesto. Por ejemplo, nosotros ya sabemos lo que gasta, lo que nos ingresa, los gastos que tenemos y tenemos una aplicación. Mi esposo tiene una aplicación
de presupuesto, y yo tengo otra aplicación de seguimiento de gasto. Esta sí la puedo mencionar, la que yo uso se llama Monify. Es para rápidamente yo ir escribiendo los gastos, porque me permite escribir el día a día los gastos que tengo, y eso me permite entonces al final del día yo pasarle a mi esposo para que él la pase a la aplicación que él tiene de presupuesto. Pero bueno, tenemos que tener una buena aplicación para usarla, la que nos convenga. Si ya no tenemos aplicación, podemos usar plantillas en la computadora, y si no, el método viejo, en una mascota, nuestros ingresos y nuestros gastos, el método manual. Así que la primera parte es eso, ver las herramientas necesarias que yo voy a utilizar para elaborar mi presupuesto. Como les decía, puede ser una plantilla, en una aplicación, en la computadora, con una plantilla de Excel, algún formulario que hayamos preparado, y tener todo la herramienta que vamos a utilizar ahí. Y entonces, una vez tengamos la herramienta, entonces nos vamos a dedicar, y yo para esto recomiendo, pastor, un periodo de un mes, que nosotros en ese lapso de tiempo podemos ver lo que nos ingresa y lo que gastamos, ya sea mensual, semanal o quincenal, por hora, como sea que recibamos nuestros ingresos. Entonces, una vez ya determinamos qué aplicación vamos a utilizar, entonces nos vamos a dedicar a recopilar información. La primera información que nosotros vamos a recopilar es la de nuestros ingresos. ¿Qué nos ingresa? Nuestro salario y las diferentes fuentes de ingreso que nosotros vamos a recibir. Lo segundo que vamos a identificar son nuestras deducciones, y yo a este renglón no le llamo gastos, sino deducciones, porque ahí entran los impuestos, el diezmo y ofrenda que hablamos ahorita, porque no lo veo como un gasto, sino como una devolución a Dios, como una deducción. Y después que identificamos esto, entonces vamos a identificar los gastos. ¿Cómo vamos a hacerlo con los gastos? Podemos utilizar dos métodos. Un método es escribiendo diario durante un mes todo lo que gastamos. Quizás para muchos sería muy cuesta arriba, pero es solamente empezar y tomarle el paso e ir escribiendo todo lo que gastamos en el día o compramos. O el segundo método es pedir de todo gasto en que incurrimos una factura o un recibo, y tomar una caja en la casa con su tapa e ir colocando allí cada factura de eso. Al final del mes, entonces nosotros vamos a recopilar todos los gastos que tenemos, vamos a ver todos los ingresos que hemos percibido, y entonces ya ahí vamos entonces a clasificar los gastos, vivienda, transporte, alimento, teléfono, entretenimiento, cualquier otro tipo de gasto. En lo que usted incurra, usted va a clasificar todas esas facturas o todo lo que escribió, usted lo va a ir clasificando, y entonces durante todo ese mes usted va a tener para ordenar todo eso, para verlo de manera detallada. ¿Por qué yo digo que utilizar un mes? ¿Saben? Porque a veces nos lanzamos a hacer un presupuesto y decimos, no, a mí me ingresan tanto, yo gasto tanto de esto, tanto de comida, tanto de transporte, y entonces ahí es una de las formas en donde fracasamos en hacer el presupuesto, porque no hacemos un presupuesto realista, sino basado en suposiciones. Y créame, pastor, que hay muchas personas que no saben cuáles son sus ingresos, hay muchas personas que no saben cuánto gastan en un mes o en una semana en alimentación en su casa, porque no tienen ningún tipo de control, están viviendo simplemente el día a día. Y entonces por eso, una de mis principales recomendaciones es tomarnos un mes para organizarnos, para recopilar información, para determinar qué nos ingresan, ya sea el ingreso porque tengamos un salario fijo o porque tengamos otro tipo de empleo, un negocio, tomar ese mes para ver qué nos ingresa
y sacar un promedio si no es algo fijo y tomar ese mes también entonces para ver los gastos y entonces ya con toda esta base estamos preparados para nuestra segunda parte o el segundo eslabón o escalón en lo que tiene que ver con la preparación de presupuesto. Así que le podemos decir a nuestros amigos que un presupuesto es algo indispensable para manejar las finanzas de los hogares. Sí, hay muchas aplicaciones, como usted mencionó, y uno de los beneficios es que estas aplicaciones automáticamente le pueden calcular cosas. Por ejemplo, al hacer su lista no usó la palabra gastos. ¿Cuál fue la palabra que utilizó? Ingresos, deducciones de ingresos y gastos. Sí, muy Son bien. los 3 renglones. Entonces, esa fue la segunda palabra. Muy bien, entonces esas aplicaciones ayudan, cuando usted coloca sus deducciones, le va a dar un resultado abajo. Usted no tiene que estar con su calculadora haciendo eso. Hay beneficios de usarla. Y por supuesto, con esto de los teléfonos, usted tiene eso y siempre con usted lo está llevando. Y puedo decir, cuando usted está en la tienda o antes de entrar en esa tienda, usted puede mirar su presupuesto para traer a su memoria lo que usted tiene. Pero yo creo que vale la pena repetir lo que dijo nuestra licenciada Lady Martínez, que cuando usted va a una tienda, usted lleve en efectivo lo que usted va a gastar, porque usted llega a esa tienda con un plan. Se mencionó de hacer una lista. Usted entra a una tienda, usted lleva su lista. Esencialmente la lista es necesaria cuando usted va a comprar lo que es los alimentos. Si usted va a comprar zapatos, usted no necesita una lista. Usted sabe que necesita zapatos. No necesita traer una lista para eso. Pero cuando vamos a una tienda, usted tiene su lista. Vamos a comprar pan, vamos a comprar frutas, vegetales, etc. Y ya usted tiene su dinero en mano para saber cuánto va a gastar. Entonces, ¿puede decirnos algo acerca del próximo renglón? Mencionó otro renglón o otra parte. ¿Cuál es la parte de lo que es el presupuesto? Así es, Pastor. Y déjenme volver un poquito a la aplicación para ampliar un poquito lo que usted mencionó. Las aplicaciones son buenas, como usted dice, podemos andar con nuestro dispositivo y ver lo que disponemos para gastar. Y la aplicación no solo eso, sino que también, como usted mencionaba, nos va dando el balance que nos queda en cada renglón. Exacto. O sea, que si yo determiné, yo dije, bueno, yo tengo aquí para gastar en comida, qué sé yo, $300. Y ya yo la primera semana gasté, fui al supermercado y hice una compra de $150, ya me están quedando solo $150 para comprar. Entonces, la aplicación me permite ver el balance que tengo. Y no solo eso, hay muchas aplicaciones donde te lo muestran de forma gráfica y donde tú puedes ver los renglones, el que sube, el que baja, y poder hacer rejuego, porque algo que deben de tener los presupuestos es que deben de ser flexibles. No debe de ser una camisa de fuerza en donde yo diga, bueno, es 100 pesos que tengo que gastar y no tengo. Las aplicaciones, la ventaja es que te va mirando y tú dices, bueno, si en transporte me economicé un poco en combustible, entonces, y me falta unos $50 para completar la compra, y la aplicación me lo está mostrando, yo puedo hacer rejuego con uno que otro renglón. Y por eso es importante. Ahora sí, voy al siguiente paso. Una vez que hicimos todo esto, identificamos nuestra herramienta, ya tenemos nuestra aplicación, tomamos la decisión de hacer un presupuesto, nos tomamos un mes para ver en qué gastamos, entonces, para ver los gastos, los ingresos. Entonces, ahora a lo que vamos es a comparar y a organizar. Vamos a tomar los renglones y a organizarlo. Vamos a tomar primero, en el primer renglón están nuestros ingresos, por todas las vías que nos entren, como les mencionaba ahorita, el salario, si usted vende algo, si tiene algún negocio en línea y percibe. Para esto usted se va a valer de los promedios. O sea, si no es un salario fijo y usted recibe un ingreso que no es
que es variable, que hoy vendió esto, mañana esto, entonces usted se va a tomar dentro de ese mes una semana para ver el promedio de ingresos de esos 7 días, toma el total, lo divide dentro de 7 y ahí le da un promedio semanal de lo que usted le está ingresando. Entonces usted en su presupuesto va a poner el ingreso de salario, el ingreso de salario de la esposa, otros ingresos de fuentes alternas, trabajo, ventas, si usted tiene algún certificado a plazo y le genera intereses que usted los retira mensualmente, también eso es una fuente de ingreso. Vamos a organizarlo. Los ingresos, las deducciones, en las deducciones entran el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, en mi país, a nosotros nos descuentan impuestos sobre la renta, nos descuentan un fondo de pensiones que es de ley. En algunos países también tienen esos fondos. Esas son deducciones del salario. Ponemos nuestros diezmos y ofrendas. Y entonces, después que tenemos todo esto aquí, entonces vamos a clasificar los gastos. Lo clasificamos, los gastos lo podemos clasificar para mayor facilidad en gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos, como su nombre lo indica, son aquellas cuotas que no varían. Por ejemplo, bueno, yo tengo un plan de internet, yo pago X cantidad por ese plan, eso es fijo. Está la electricidad, por ejemplo, que es un costo que me puede llegar fijo en algunos casos, en otros casos puede ser variable según el consumo. Sí. Lo ubico según sea, o fijo o variable. Y así hay otros gastos fijos como la escolaridad de los niños, entre otros. Y después entonces ubico los variables, que está el alimento, combustible, gastos misceláneos, entretenimiento, gastos médicos, todos esos gastos. Entonces vamos a organizarlo. Y después que lo organizamos, entonces nosotros vamos a calcular, porque todavía recuerden que estamos en el mes de prueba. Entonces calculamos ingresos menos deducciones menos gastos, y entonces ahí debajo yo veo el balance que me queda. Si al usted hacerlo en su primer mes le quedó un balance positivo, yo lo quiero felicitar. Lo quiero felicitar. Pero si le quedó un balance negativo, no se nos asusten. Vamos entonces al siguiente paso, que es el paso de hacer los ajustes necesarios, porque en este paso solamente estábamos viendo nuestra realidad financiera. Estábamos viendo qué nos queda para entonces comenzar a ajustar. Y ahí, pastor, es donde viene una de las partes más difíciles, en donde tenemos entonces nosotros que tomar decisiones serias. Bueno, yo estoy gastando más de comida de lo que en realidad a mí me está entrando. Cuando yo hago el cálculo de mi presupuesto y termino negativo, solamente, pastor, está ocurriendo una cosa: tengo que incurrir en una deuda. Cuando usted gasta más de lo que gana, indiscutiblemente hay una deuda por ahí, una tarjeta de crédito que solo estoy pagando el mínimo, tuve que tomar prestado, tuve que tomar un anticipo en mi trabajo, porque no me da y no estoy cuadrando. Y a veces, pastor, al no manejarnos con presupuesto, no nos damos cuenta de lo que está pasando y vivimos mes tras mes enredando nuestra tarjeta de crédito, tomando prestado por otro lado, tomando anticipo, y vivimos de un anticipo de salario en otro porque no tenemos la herramienta del presupuesto. Con estos 3 primeros pasos, ya identificar, organizar y entonces ver mi situación, ya yo me doy cuenta dónde puedo hacer ajuste. Y ahí es donde viene, pastor, lo lindo del presupuesto, porque ya es como un espejo que te está mostrando dónde tú tienes la pajita en la cara que te tienes que quitar, dónde te tienes que arreglar el cabello, y te lo está mostrando. Sí. Entonces tú dices, bueno, pero yo puedo economizar un poquito de aquí, yo puedo quitar un poquito de aquí. Permítame, pastor, contarle esto que me pasó, mire, okay. Y para beneficio quizá de los amigos oyentes. Hace un tiempo, bueno, en el 2020, mi esposo y yo tomamos la decisión de adquirir una propiedad, y adquirimos esa propiedad. Nos dimos cuenta que a la propiedad nosotros teníamos que hacerle algunas reparaciones y algunas mejoras. Entonces mi esposo me dijo, mira, vamos a tomar de los ahorros que tenemos
para hacerle la mejora. Yo, pastor, le cuento que cuando yo tengo mis ahorros, a mí no me gusta como usarlo para más nada, que no sea para lo que se planificó. Y yo le decía a mi esposo, ay, pero nuestros ahorros, mi esposo me decía, sí, mira, fue en el 2020, los precios están subiendo de los materiales, mejor aprovechar ahora. Así que decidimos aprovecharlo. Como en toda construcción que uno se dispone a hacer, usted sabe que se salen varias cosas del presupuesto, sí, por aumento de precios o por otras cosas. Y así que el presupuesto se nos fue de las manos y tuvimos que al final comprar algunas cosas con la tarjeta de crédito y tomar otro dinerito prestado. Así que eso fue, recuerdo bien, en diciembre del 2020, en plena pandemia, que hicimos esa inversión. Y cuando llegamos a enero, yo le dije a mi esposo, bueno, está la situación difícil porque tenemos que pagar lo que cogimos para esos materiales, la tarjeta de crédito, y debemos algo más. Y entonces tomamos una decisión drástica, porque para situaciones drásticas, soluciones también tienen que ser drásticas. Yo le dije a mi esposo, mira, hay que reformular nuestro presupuesto. Y vamos a tomarnos 4 meses, un cuatrimestre sin usar la tarjeta de crédito. De hecho, yo les digo a ustedes que para mí la tarjeta de crédito es una bendición. Bien usada, es un medio económico que te facilita muchas cosas. Pero como nosotros teníamos una situación, ameritaba que dejáramos de usar la tarjeta de crédito. Así que nosotros lo que hicimos, yo le dije a mi esposo, vamos a durar 4 meses. Y si teníamos, por poner un ejemplo, 100 pesos para comida, vamos a ajustarnos a 80 pesos. Si teníamos 100 pesos para combustible, vamos a ver si lo hacemos con 70. ¿Y qué hicimos? Dejamos las tarjetas de crédito en la casa y apartamos en efectivo cuando cobramos los 100 pesos para la comida, los 80 pesos para la comida, los 70 pesos para el combustible, y así en todos los renglones de nuestro presupuesto. Y déjenme decirle, pastor, increíblemente, nosotros que meses atrás subsistíamos con esos 100 pesos de comida, esos 4 meses pudimos resolver con los 80 pesos que determinamos en el presupuesto, porque íbamos con el dinero exacto, en efectivo, con el combustible, tomamos algunas medidas, y gracias a Dios en esos 4 meses nosotros pudimos saldar el dinero que tomamos para hacer esas inversiones. Y eso gracias a que el presupuesto que teníamos nos hizo ver qué gastábamos, y eso nos permitió ver qué podíamos economizar en cada uno de esos renglones. Por eso es que es tan importante, pastor y mis queridos amigos, mis queridos hermanos, hacer del presupuesto una herramienta de uso continuo para nosotros, porque es lo que le da dirección. Y yo he mencionado esta palabra muchas veces, es que nos da dirección, nos permite ver de dónde tomar, qué quitar, qué medidas tomar y qué podemos hacer. Yo mencioné, y ya voy a terminar en esta parte, yo mencioné 3 aspectos: los ingresos, las deducciones y los gastos. Pero no voy a dejar, porque esta parte la pongo siempre debajo, lo que tiene que ver los ahorros, una parte vital en tu presupuesto. Si al tú calcular y ver tu situación financiera y categorizar, te diste cuenta que no te queda nada, que está sobregirado, hay que hacer ajuste y sacar un renglón para los ahorros. El ahorro no se saca de lo que nos queda. El ahorro es una decisión que tenemos que tomar, y medidas y formas que tengamos que ajustar aquí y allá, y entonces dejar ese renglón para lo que tiene que ver con nuestros ahorros, que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Así que, pastor, ya vamos por nuestro 4º paso: la decisión, la organización, buscar las herramientas adecuadas, categorizar nuestros ingresos y gastos, y entonces ya nos queda el último paso para nuestro presupuesto. No sé si tiene alguna inquietud aquí, porque yo hablo un poquito rápido y mucho. Quizás como mi tema estoy acostumbrada a manejarlo, pero cualquier inquietud que usted tenga hasta este paso, podemos dar un repasito o ver algo más detenidamente. Bastante claro. Yo creo que vemos ahí, se puede ver un vistazo, como mencionó, lo que es ingreso, lo que son las, usó la palabra otra vez, descuentos, sino deducciones. Casi aquí estoy pensando en inglés.
Entonces, la persona tiene un cuadro bastante claro cuánto tiene, cuántos son los gastos, pero me parece que hablando de lo que es las deducciones, cuando usted prepara su presupuesto, creo que debe evaluar si, especialmente cuando mencionó que tiene un balance negativo, hay que ver qué se puede ajustar, porque tal vez usted no necesita, vamos a decir, cable, televisión, o tal vez están saliendo a comer 4 veces al mes y puede bajar a 2 o bajar a 1, porque especialmente cuando uno tiene, vamos a decir, unos blancos, unas metas, queremos comprar un vehículo, queremos ahorrar para comprar algo para los niños. Hay que mirar esas cosas y entonces hacer decisiones, porque algunas personas tienen lo que es, ¿qué quieres comer hoy? Bueno, vamos a ir a un restaurante y no tienen cuidado en ese aspecto. Por eso el presupuesto es muy importante, porque ahí se da uno cuenta, wow, hemos gastado en este mes tanto. Y me gusta mucho que usted mencionó que ese mes, después que usted prepara todo, ese mes de evaluar las cosas y luego ajustar. ¿Puede subrayar eso un poco más? Así es, pastor. Como usted mencionaba, hay muchas formas de ajustar. Usted mencionó, yo le digo, pastor, usted me va a quitar el trabajo a mí en tesorería y en contabilidad, porque usted se maneja muy bien. Y entre esas otras opciones, nosotros podemos buscar otras alternativas. Yo siempre digo que cuando estamos sobregirados, hay que hacer dos cosas, o más entrada, buscar otras fuentes de ingreso, o reducir los gastos. Sí. Una de dos. Buscar otras alternativas de negocio, emprender algún tipo de negocio que aumente nuestros ingresos. Si no tenemos esa posibilidad, entonces lo que tenemos que hacer es tomar medida con los gastos. Las deducciones, esas no las podemos tocar, porque hay que darle a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, hay que pagar los impuestos. Esas deducciones no las podemos tocar, entonces hay que seguir al renglón de debajo. Hay que tomar medidas. Si usted entiende que debe mudarse a una casa más económica, si sí, tiene que cambiar el plan de teléfono, de internet, como mencionaba el pastor, reducir salidas. Otra alternativa es vender algunas posesiones, hacer una venta de garaje, vender algunas cosas que usted no está utilizando y verificar en qué renglón usted puede economizar. Porque si bien es cierto que tenemos muchas cosas que son necesidades, hay otras que la compramos simplemente, yo mencionaba ahorita, porque son deseos. Entonces, ajustarnos. Si antes salíamos 4 veces, como el pastor mencionó, a comer a un restaurante, entonces salgamos una vez al mes y hagamos esa reducción. El servicio a domicilio, las compras en línea, si usted entiende que no se puede controlar, bloquee algunas páginas de venta, deje de entrar un poco, no pida muchas cosas por servicio a domicilio para que le cueste tener que ir al lugar. Y entonces así ya usted lo piensa y no sale, pero como tenemos muchos servicios que nos llevan la comida a la casa, es más fácil no hacer la cena y pedir, pero yo les digo que si nos disponemos en muchas cosas, podemos hacer, reducir algunas cosas, podemos ahorrar también en lo que tiene que ver con los gastos de electricidad, de agua, según los casos que sea. Hay muchas cosas, pastor, muchos renglones en lo que nosotros podemos hacer deducciones, hacer salidas planificadas, que cuando salgamos sea ya con un plan, muchas veces rechazar invitaciones. A veces estamos en medio a compañeros de trabajo, compañeros de la misma iglesia, y vamos a ir a comernos una pizza, vamos a celebrar un cumpleaños, si hay que reducir algunas cosas, porque tenemos una meta y un objetivo enfrente, hay que hacerlo. Si mi meta, como yo les decía al principio de lo que le conté, nosotros teníamos una meta en 4 meses, saldar esas deudas que tomamos, y tomamos medidas drásticas, no salidas,
nosotros inclusive nos fuimos a un nivel más alto. Teníamos una persona que nos ayudaba en la casa y nosotros, mi esposo y yo, le dijimos a nuestros hijos, bueno, de ahora en adelante a ti te toca lavar, a ti te toca fregar los platos, a ti te toca, vamos a dividirnos los oficios, como decimos aquí, no sé cómo dirán en otros lugares, los quehaceres de la casa. Vamos a dividirlo y lo que le pagamos a esa persona lo vamos a estar utilizando para pagar las deudas que tenemos por la propiedad que nosotros adquirimos. Así que, pastor, hay muchas formas de nosotros hacer deducciones. Hoy en día está también lo que es el emprendurismo. Como les decía al principio, aumenta tus ingresos. Tienes algo que tú haces bien, alguna pasión, entonces vamos a hacer monetario, esa pasión que tenemos y a convertirla en dinero. Si alguien te dice, pero mira, tú haces esto bien, qué sé yo, por ponerlo a una ama de casa que sabe preparar un buen pan o algo, proyéctalo por las redes sociales y comiénzalo a vender y así tendrás una nueva fuente de ingreso. Hay muchas formas de cómo salir de ese saldo negativo que tenemos en el presupuesto para entonces poder seguir avanzando en las metas que tenemos y manejar un presupuesto completamente adecuado. Gracias, muchas gracias. Bueno, hay varias cosas que necesitamos hablar antes de que el tiempo se agote y estoy ahí ya pensando en lo que están pensando nuestros queridos amigos televidentes o aquellos que están escuchando por radio, porque así me toca, es mi responsabilidad saber, siendo que no estamos en vivo en el momento, tengo que pensar qué estarán pensando, qué estarán preguntando ellos y vamos a presentar. Vamos, antes de hablar de lo que es tarjetas de crédito, ¿cuál es su sugerencia para el ahorro? ¿Será un porcentaje? ¿Será en cuál momento uno decide vamos a ahorrar? Porque yo he escuchado, por ejemplo, algunos dicen, págate a ti primero, pero nosotros como cristianos debemos pensar Dios primero y luego yo entro en la fórmula. Así es, pastor. Voy antes de pasar al ahorro, terminar con la última fase del presupuesto, que es la parte del control. Que esa no se nos puede quedar, pastor, porque ya una vez distribuimos todos nuestros ingresos y gastos, entonces llegamos a la fase de controlar. De mantener un control, un monitoreo con nuestras aplicaciones, lo vamos a hacer. Y si no lo puede hacer con las aplicaciones, yo, pastor, aprendí de mi mamá una lección muy buena de eso, de controlar los gastos. Yo veía que mi mamá tenía, cuando mi mamá cobraba, mi mamá dividía en sobres. Y muchos economistas recomiendan eso, pero yo lo aprendí de niña. Mi mamá tenía un sobre para el pago de la renta de la casa, para el pago para comida, y yo veía que mami, yo por ejemplo llamaba a mi mamá, mami, mira, se nos fue el gas de la estufa. Aquí en algunos países latinos nosotros compramos el tanque de gas para ponérselo a la estufa. Y yo le decía, mami me decía, mira, ve al sobre tal que está en el armario, en la chaqueta tal, y ahí yo veía que el sobre decía para gas. Y entonces mi mamá llevaba un control de esto. Esta fase es importante, lo que tiene que ver con los presupuestos. Controlar, disciplina. Mes tras mes ir controlando. Y si nos quedó algo en alguno de esos sobrecitos, no es para gastarlo, es para ahorrarlo, que es el tema al que vamos a pasar ahora, a los ahorros. El pastor decía y hablaba de esa frase que le escuchamos mucho, págate a ti primero. Nosotros como cristianos sabemos que lo primero es lo de Dios. Y entonces después vienen los demás. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que después seguimos con lo que tiene que ver con nuestros ahorros. Y yo quiero citar, pastor, un versículo del libro de Proverbios, el capítulo 21, el versículo 20, que dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consigue. Esa es en la nueva versión internacional.
pero ¿cuál es el en versículo? la versión La Reina Valera yo creo que dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el insensato todo lo disipa. ¿Cuál es el versículo nuevamente? Eh, Proverbios. Proverbios 21:20. Si me lo puede buscar y leerlo en la versión que usted tenga. A mí me gusta verlo, los versículos de finanzas, a mí me gusta verlo en muchas versiones y en la versión actual, porque usted sabe que la Biblia fue escrita en tiempos de ganadería, en el Antiguo Testamento y eso, y me gusta verlo un poquito en la actualidad. En la versión, como les mencionaba, dice, los sabios tienen riqueza, los sabios, y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Déjeme ver, pastor, cómo dice su versión. Proverbios 21:20. dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Lo disipa, todo lo gasta, todo lo gasta. Y es ahí donde, pastor, vamos a entrar a este renglón de las finanzas que a mí me fascina, Yo no sé cómo muchas personas viven sin ahorrar. Hay un refrán egipcio que dice, la moneda blanca es útil para el día negro. Y durante la pandemia, yo veía muchos memes algunas veces. ¿Recuerda cuando te decía guarda pan para mayo? Ya llegó mayo, Sí. porque a muchos le atrapó esta época de pandemia sin tener nada ahorrado, y muchas personas que nosotros veíamos con un nivel de vida en las redes, muchos hoteles, muchos paseos, muchos viajes, restaurantes. Cuando llegó esa época, vimos que lamentablemente no tenían nada de dónde tomar porque no hicieron provisión. Proverbios también menciona a la hormiga. Mira la hormiga que durante todo el verano hace provisión y guarda para el invierno. Y por eso es la importancia del ahorro. Las personas tienen muchas excusas para no ahorrar, perdón. Y ustedes escuchan cuando hablamos de este tema, muchas veces, pastor, a mí me preguntan, siempre la pregunta que sale, pero ¿cómo ahorro si no me da? ¿Cómo ahorro si lo que gano no me alcanza? Ni siquiera para mis necesidades básicas. Y muchos dicen, pero ¿cómo ahorro si tengo niños pequeños, que le tengo que dar leche, que usan pamper? Pero ¿cómo ahorro si tengo mis hijos en la universidad? Es que no puedo ahorrar porque mis padres viven de mí. Y hay muchas excusas para no ahorrar. Pero yo le quiero decir a mis queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, que el ahorro es una decisión. Sí. El ahorro es una decisión, repito, porque nunca nos va a sobrar. A los de nuestro nivel medio, bajo, ese nivel en que muchos nos manejamos, nunca nos va a sobrar de lo que ganamos. Por eso ahorrar, y por eso, pastor, la frase págate a ti primero, porque incentiva a la persona a sacar la parte del ahorro. Hay muchas ventajas en ahorrar. El ahorrar te da seguridad, porque ante cualquier emergencia, ante cualquier caso, tú tienes la palabra única que a mí me sale es clavito, porque yo no sé cómo lo usan en otros países y estamos para un público de muchos países, pero sí, aquí en República Dominicana, a ese ahorro que nosotros guardamos por ahí para emergencia, aquí se le dice el clavo. Yo no sé, pastor, cómo, bueno, usted conoce de esa frase, sí, del clavito. Y entonces cuando nosotros ahorramos, eso nos da seguridad porque ante una emergencia tenemos el clavito y no tenemos que ir a buscar para prestado o a donde un familiar para una emergencia. Otra ventaja que nos da ahorrar es que podemos pagar menos. Porque sí, cuando usted tiene el dinero en la mano, usted tiene la capacidad de negociar. No es lo mismo yo ir a comprar un televisor y que me digan, bueno, ese televisor te cuesta $200 a alguien que me lo esté vendiendo, un amigo que lo esté vendiendo, y yo le diga, no, mira, yo aquí te tengo $170, uno encima de otro, como decimos. Eso nadie que tenga la necesidad de vender y quiera vender va
va a despreciar, pero Sí. al tú tener el dinero ahorrado, el dinero en efectivo, entonces tú tienes la capacidad de negociar y tú pagas menos también. Es correcto. Y también Sí. el tener un ahorro nos ayuda a que no tenemos que pagar intereses por préstamos rápidos. Cuando no tenemos nada ahorrado y rápidamente tenemos que buscar un dinero prestado, tenemos que someternos a lo que el otro quiera, pastor. Si nos Así quiere es. prestar a una tasa altísima ante la emergencia que tenemos, no, yo no voy a dejar morir al familiar, tengo que pagar la clínica, entonces cojo el dinero prestado. Pero si tuviera mi ahorro, entonces yo economizaría en esos intereses de un préstamo que tengo que coger rápido. Así que hay muchas ventajas, pastor, a la hora de ahorrar, y esto nos ayuda en lo que tiene que ver mucho con el manejo de nuestras finanzas. Muchas gracias. O sea, recomienda ahorrar, aunque sea algo cada mes tratar de ahorrar algo. Sí, pastor, sí. Bueno, ¿verdad que me preguntó eso? Y entre tantas cosas que dije, se me quedó. Mire, pastor, se recomienda, lo que los economistas recomiendan es ahorrar de un 10% a un 15% de tu salario mensual. Y no solo que, bueno, lo ahorré y lo deposité, sino mantener esos ahorros y mantener por lo menos, pastor, antes los economistas decían que un empleado normal tenía que tener ahorrado de 3 a 6 meses del valor de su salario. Porque si te quedabas sin empleo, era como el margen en donde tú tendrías para conseguir un salario. Ahora con la crisis que está atravesando el mundo, post pandemia, la guerra, lo que los economistas recomiendan es tener el equivalente ahorrado de 6 a 9 meses de salario. Wow. Porque es como el tiempo que está tomando, un tiempo promedio, puede ser más, puede ser menos, en que una persona que pierda un empleo toma en volver a adquirir un empleo. Entonces, con eso que tú tienes ahí ahorrado, puedes mantener tu nivel de vida por lo menos 6 a 9 meses con lo que tú ganabas, manteniéndote básicamente viviendo igual que como si estuvieras percibiendo un salario. En resumen, pastor, en eso que me preguntó, que ahorita lo dejé, la recomendación es de 10% a 15% y un rango, bueno, vamos a poner un mínimo de 6 meses, pero yo lo llevaría hasta 9 meses y un año en el monto que tú tienes que tener con ese dinero ahí ahorrado. Wow, excelente. Entonces, ya, queridos amigos, como han escuchado, una de las metas que se está sugiriendo, recomendando, es, si no lo tiene, de buscar ahorrar cada mes 10 a 15%. Y, por supuesto, también se escuchó que debe planificar para 6 meses a 9 meses de ahorro separado, que no está en su vamos a decir, en su cosas que usted va a usar para cubrir los gastos semanales o diarios. O sea, eso es algo que está separado, es ahorro. 6 a 9 meses, por si acaso viene una situación que no está prevista. Así que cuando uno tiene esos ahorros, también quiero preguntar específicamente eso. ¿Cuándo, por ejemplo, se está considerando comprar algo? Vamos a decir algo que todos necesitan, una nevera. No sé cómo la llamarían en su país. Una nevera, se sabe que la nevera que se tiene ya se está poniendo viejita, tal vez no enfría tanto como antes y se quiere comprar una nueva. ¿Se evalúa cuánto cuesta? ¿O se tiene que decidir si se saca de los ahorros o se planifica para eso, para comprarla, vamos a decir, en 2 o 3 meses? ¿Cuál es su sugerencia para eso? Bueno, pastor, yo aprendí hace mucho tiempo que los bienes de consumo, para uno adquirirlo, hay que planificarse. Lo que tiene que ver con las compras, ya si usted va a comprar un bien que le genere ingreso, vamos a suponer una propiedad,
un vehículo, un carro para un negocio, ya ahí sí se puede pensar en la opción de crédito. Pero lo que tiene que ver con bienes de consumo que no te generan ganancia, por ejemplo, los electrodomésticos de la casa, lo recomendable es planificar la compra de ese electrodoméstico. Por ejemplo, yo le puedo decir cómo yo me manejo. Por ejemplo, hace un tiempo, ¿cuántos años? Nosotros en mi casa necesitábamos comprar una lavadora y una secadora. Teníamos que cambiar la lavadora, pero la lavadora que teníamos todavía aguantaba un poquito. Nosotros, mi esposo y yo le dije a mi esposo, mira, necesitamos una lavadora y una secadora. Voy a empezar a ahorrar para ese fin. Y yo, pastor, abrí una cuentecita solo para lo que tenía que ver con la lavadora. De hecho, mantengo esa cuenta para electrodomésticos de la casa. Y yo empecé mes tras mes. Yo dije, en enero voy a comprar ese electrodoméstico en noviembre. Y quizás algunos de ustedes dirán, bueno, pero es muy radical, si la lavadora se me rompió de un momento a otro, si se me dañó la nevera de un momento a otro y necesito comprarla. Hay que tener ese fondo, Nosotros en mi casa manejamos un fondo que es para eso, para reposición de algunos electrodomésticos, y nos planificamos. Cada año nosotros tenemos un plan, si es cambiar un aire acondicionado, si es cambiar la nevera, pero yo aprendí desde temprano que cuando usted compra un electrodoméstico a crédito, como dicen, compra sin intereses, detrás de todo eso hay más gasto para ti. Entonces, sí, lo recomendable, pastor, voy a comprar una nevera, me planifico y voy mes tras mes sacando un apartado de mis ingresos para el renglón nevera. De hecho, tengo que decir, que no es bueno que se me olvide, que a los ahorros hay que ponerle nombres. A los ahorros hay que identificarlos, ponerle nombre. Bueno, un fondo de emergencia, un fondo para vacaciones, ahorros para mi jubilación, ahorro para invertir, porque esa es otra parte. Si nos quedamos solo en ahorro y no damos el siguiente paso de inversión, entonces básicamente vamos a estar perdiendo, porque la inflación, el alza de los precios se come el dinero que tenemos ahorrado, y en cuentas de ahorro no nos dan mucha inversión. Así que, pastor, nosotros ahorrar por renglones. Vamos a comprar un televisor, un refrigerador, ahorrar y entonces ir con nuestro dinero en efectivo. Cuando tenemos el dinero completo, entonces ver qué electrodoméstico vamos a buscar. Yo, de hecho, cuando yo lo hago así, yo duro hasta un mes o 2 meses a la fecha que me propuse comprar, yendo a tiendas, y le tiro fotos al precio de del electrodoméstico que quiero comprar, y le tiro fotos. Y así, y déjeme decirle, pastor, que me he encontrado que he tirado fotos con un precio y después lo han puesto en oferta, y no es ninguna oferta nada. Está hasta más alto que cuando yo le tiré la foto, y eso me da la capacidad de yo ver. Pero yo lo puedo hacer así porque ya yo tengo un plan para comprar ese electrodoméstico y tengo el dinero ahorrado. Entonces ya yo voy con mi dinero en efectivo, o si bien lo puedo pagar con la tarjeta de crédito para disfrutar de los beneficios de la tarjeta de crédito y después pagárselo a la tarjeta, pero ya tengo mi dinero determinado para comprar ese bien de manera particular. Excelente, muchas gracias. Es interesante que mencionó también un fondo de emergencia. ¿El fondo de emergencia es parte de ahorro o es algo separado en su mente? ¿Y cuál sería el porcentaje o un plan, por ejemplo? Bien, lo que tiene que ver con el fondo de emergencia no es algo separado, es un ahorro, pero ya identificado, con un nombre específico, para una meta específica, para un plan en específico. Como yo mencioné ahorita, nosotros a los ahorros tenemos que ponerle nombres. Y entonces, en el fondo de emergencia es el que nosotros vamos a tener para, como su nombre le dice, cualquier imprevisto que surja. Ahorita yo mencionaba que nosotros debemos de tener ahorrado, y es ahí donde entra el fondo también de emergencia, entre 3 a 6 meses de salario, y hablaba de más, de 6 a 9 meses de salario. Entonces, en ese fondo de emergencia nosotros tenemos que tener esa cantidad de salario, el mínimo de 6.
que era el que mencionaba ahorita. Por una emergencia puede ser que te quedes sin trabajo, una situación médica, alguna catástrofe de la naturaleza, que venga un huracán, un terremoto y te quedes sin tu vivienda. Entonces ese fondo tú lo tienes ahí separado. De ese pastor era que hablábamos, de los 6 a 9 meses. Ese es el fondo o la cantidad de tiempo que tenemos que tener determinada, de 6 a 9 meses, del equivalente a un mes de salario. En los fondos de emergencia, entonces, pastor, yo los subdivido. Hay 2 tipos. Está el fondo de emergencia a largo plazo, que es para esas eventualidades así, una pérdida de trabajo, como decía ahorita, alguna situación externa de la que no tengamos control. Entonces está ese fondo a largo plazo. Y está el otro fondo de emergencia, que es un fondo a corto plazo, que es entonces de lo que yo hablaba ahorita del clavito, que es esa pequeña cantidad de dinero que nosotros tenemos ahí para cualquier emergencia mínima. ¿Qué pasó? Se me dañó el motor del vehículo y no lo tengo en presupuesto. No voy a ir a coger de mis ahorros que tengo a largo plazo, sino de ese clavito que yo tengo ahí. Bueno, dependiendo del motor, podría ser de largo plazo según el costo, pero voy a tener ese dinero ahí en el fondo de emergencia. Por eso, pastor, la cantidad que debemos de tener es la que mencionaba ahorita, porque es el fondo que vamos a utilizar para esos casos, de 6 a 9 meses de nuestro salario ahí determinado, ir ahorrando. Ahorita yo mencionaba de un 10 a un 15% de nuestro salario, pero yo no lo quiero asustar. Si usted no puede sacar un 10% para su fondo de emergencia, comience con 100, comience con 10, comience con 5, comience con 1, pero comience a ahorrar. Porque ahorrar, yo decía que es una decisión, pero es un hábito también. Y entonces el hábito lo comenzamos haciendo poco a poco, perdón, y después vamos aumentando la cantidad, y ya después que nosotros tengamos el hábito de ahorrar, difícilmente nosotros dejemos de hacerlo. Bueno, el tiempo lamentablemente se agotó y creo que tiene más que compartir. Esperamos que usted considere en otra ocasión hacerlo en vivo, porque creemos que hay preguntas que nuestros amigos tienen también. Bueno, queridos amigos, hemos estado hablando con la hermana licenciada Lady Martínez, licenciada en Contabilidad y Auditoría, y como ustedes han escuchado, ha presentado información de mucho valor, y esperamos que usted entre en un plan para ahorrar y prepararse para alguna emergencia, y por supuesto, siempre comience con entregándole a Dios lo que le pertenece. Gracias por estar con nosotros, que Dios le bendiga.